Bienvenidos. ¿Está muy duro ahorita? ¿No? ¿Está bien? Sí. No, es que estoy por allá lejos. Cerca. Eso está muy bien. Después hacemos un auditorio que estemos todos cerquita. No estamos aquí para sentirnos mejor, sino para ser forjados. No venimos aquí a calmar conciencias. No venimos a calmar aquí ansiedades. Eso puede ser un resultado de... Pero lo primero es venir a ser forjados. El Evangelio no vino para consentir nuestra herida. Vino a transformarla en poder. No dice olvidarla, no dice hagámonos los locos con la herida que tenemos. Dice para transformarla en poder. Cada verdad que abracemos nos despoja de la mentira. Cada verdad que abracemos nos despoja de la mentira. Nos fortalece en identidad y nos alista para funcionar como un cuerpo que no negocia su propósito. Nos fortalece en identidad. No somos víctimas del pasado, somos instrumentos eternos en las manos del Rey. Y esto hace parte de la formación de los que no retroceden, de los que no miramos atrás, de los que no añoramos que todo tiempo pasado fue mejor o el futuro será mejor. En algún momento las cosas se van a arreglar. Una dualidad, una tensión que nos tuvo distraídos de la realidad espiritual que tenemos hoy, de la realidad. Nos distrajo mucho, tal vez una imagen fuerte, grande de lo que es la iglesia. Y ahorita hablando con los muchachos, hablamos acerca de eso, como de escucharlos, de cuál es el pensamiento cuando escuchamos la palabra iglesia, qué se viene a la mente. Y por mucho tiempo nosotros tuvimos tal vez una imagen primaria, básica, no digamos errada, distorsionada, pero de pronto una imagen, una concepción básica, que en algún momento la necesitamos de esa manera. Pero hoy el Señor nos ha ido transformando y nos ha ido ampliando el concepto, y no solamente como un concepto, sino un entendimiento interno de qué es la iglesia. Pero no podemos hablar de iglesia si no hablamos de personas. Y les voy a confesar algo. Para mí tomó varios meses darme cuenta que lo que hablamos nosotros en una reunión de los sábados o cuando nos reunimos los domingos es para fortalecernos como persona. Y me atrevo a decir de manera individual. Porque si no tenemos esa fortaleza individual, no vamos a tener una fuerza como cuerpo. Por eso enseñanzas como las que nos da Diego de el temor, del valor del evangelio, que son enseñanzas que nos fortalecen a nosotros como persona y que las debemos ver desde nuestra práctica diaria, individual, ¿sí? Y lo que nadie escucha, muchachos, lo que nadie ve, cuando estamos solos en nuestra habitación, ya con los pensamientos a relajar en nuestra mente, lo que nadie escucha, lo que nadie sabe, solamente el Padre. Entonces, si en ese punto de nuestra intimidad individual no hemos llegado a engranar las verdades que nosotros escuchamos en un lugar como estos, algo está fallando, algo está cojeando. Porque una verdad es muy clara, un absoluto. Está pasando algo en tu espíritu, ya. Desde el momento que escuchas la palabra, tu espíritu es fortalecido. Ahora, el arte o la tarea es identificar qué es lo que está pasando en mí. ¿Qué se está fortaleciendo? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Sí?
Y varias veces le hemos dicho, mira hacia atrás y evalúa. Evalúa la manera de pensar que tienes en este momento a la que tú tenías antes. La manera de pensar de ti mismo. ¿Qué pensabas de ti mismo? ¿Qué pensabas de ti hace 1 año, 2 años atrás, a lo que piensas hoy? ¿Todavía falta ajustar algo? Todavía cuando pienso en mí digo, no soy digno, todavía estoy a la mitad. Creo que otro es mejor que yo. O ya el pensamiento de hoy ya es algo que el Señor ha afianzado en ti. La palabra que has recibido, la comunión que hemos recibido en conversaciones, no solamente en reuniones como esta, sino en salidas, en cafés que nos sentábamos a hablar, que nos encontramos en la calle, y una conversación fortalece tu persona. Entonces, hoy, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Cuál es el valor que le estás dando a la palabra que has escuchado? Una de las preguntas que hizo Diego hace unas semanas atrás es, ¿conoces el valor del Evangelio que está en ti? Lo que ha pasado en tu corazón. Y me da satisfacción saber de que todo esto no se queda en nosotros, sino que tiene un propósito que se cumple en un cuerpo, que se cumple en una comunidad. Y las dos cosas las tenemos que equilibrar, las tenemos que engranar. Porque no podemos dedicarnos todo a que todo sea una expresión de cuerpo y no importa lo que pase conmigo, pero tampoco podemos, venga, yo me encargo de lo que yo soy, porque lo que me está pasando a mí es importante, no importa lo que le pase al cuerpo. Tenemos que equilibrar las dos cosas, ¿sí? Ahorita la hermana Jackie está hablando de algo muy importante, o sea, qué es lo que pasa en nosotros. Y ella decía, para mí esto puede ser importante. Si es importante para ella, muchachos, es importante para nosotros. Si para ella es valioso que nosotros entendamos qué es hablar la palabra con denuedo, muchachos, todos debemos de tener esa misma ocupación de oremos para que la palabra que tenemos nosotros sea declarada con denuedo. Y denuedo no es solamente, ay, como habla de bonito, como habla, no, es de verdad darnos a entender, que la persona entienda el espíritu que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Yo soy yo llevo mucho la bandera de que la estructura desde mi individualidad, desde mi sanidad personal, nos lleva a una vida corporativa plena, estructural, firme, fuerte. Porque yo ya he pasado por la forma en la que no importa la individualidad y estamos enfocados en la estructura de la iglesia. Ya he pasado por ese tramo y es muy frustrante y hiere mucho. Entonces, por eso creo que la forma de yo entender un evangelio, como el Señor me lo está haciendo imprimir y entender, que ha sido primero, muchachos, el fundamento de la identidad. El evangelio como fundamento de identidad. No solamente el evangelio para, venga, yo tengo el evangelio para ir y dar buenas nuevas, que en algún momento lo entendimos, ¿cierto? Se nos quedó metido el término evangelizar. Vamos a evangelizar, venga, salgamos a predicar. Pero resulta que el primero que necesitaba ser evangelizado era yo, porque necesitaba afianzar mi identidad. Y así se fue formando mi vida con cosas que no resolvía, de mi integridad, de mi persona, escondiéndolas o tapándolas con activismos religiosos. Y pensaba que eso era ministerio. Pensaba que eso era servirle al Señor. Y el Señor esperando que yo guardara silencio y entendiera el evangelio como fundamento de mi identidad. Vamos a ver, tengo varios puntos para poder entender esta parte de, si quieren poner un título, la estructura desde la individualidad hasta la unidad corporativa, si quieren poner título. Tengo varios puntos, unos 8 más o menos, 8 o 9 puntos.
Vamos a ver hoy hasta dónde nos da, ¿sí? La talla. Si no, no hay lío, lo podemos alimentar, compartimos el bosquejo para que otros lo enriquezcamos. Lo que yo tengo acá no es algo que el Señor me reveló a mí, eso lo tengo yo, no. Lo podemos compartir y si alguien quiere hablar de los otros 10 puntos, chévere, genial, que eso enriquece mucho. Pero el Evangelio como fundamento de identidad, que es reconocer la centralidad del Evangelio en la construcción del yo, nos definimos por lo que Dios ha hecho y no por mis experiencias personales. Sin Evangelio como fundamento, no hay una sanidad real ni vida común sólida. Se lo voy a repetir. Sin Evangelio como fundamento, no hay una sanidad real ni vida común sólida, ¿sí? Ahora, el entendimiento del Evangelio. ¿Cómo a nosotros nos llegó el Evangelio? ¿Cuál fue el valor que le dimos al Evangelio? ¿Nos lo impusieron? ¿O fuimos por voluntad propia? Porque a muchos de nosotros creo que nos impusieron ir a la iglesia. A mí me lo impusieron, pero a mí me obligaban a ir a la iglesia. Pero no tanto era como obligación, sino como que era parte de la dinámica familiar. A usted le tocó, sus papás eran pastores, ya le tocó, entonces me tocará la iglesia. Pero no entendía el valor del Evangelio. Se me perdió Colosenses, muchachos. ¿Por dónde está? Por la C, ¿cierto? Por la C. Ya, por la C, Colosenses por la C. Amor, ¿será que puedes proyectar 1 Corintios 12, porfa? Desde el... 1 Corintios, no, Colosenses era para mí. Era para mí. Pero 1 Corintios para que lo leamos todo. 12. 1 Corintios 12 y leamos desde el 12 en adelante. Mira que no me pierda Colosenses, que lo encontré. Me demoro para llegar. Ténganlo ahí. Voy a avanzar con los primeros 2 puntos. Si estoy hablando algo que es, o sea, que lo estoy dando como por sentado, o sea, como que lógico que todo el mundo lo entiende, alguna declaración que dé, levanten la mano, por favor, y me dicen, ¿sí? Diga, no vengas, no de... Gracias. Pero en serio, quiero que me digan, déjenme hablar así, la práctica que tiene Diego, déjenme hablar toda la hora y después hacen comentarios. No, déjenme sentar algo y si dije algo que no tiene o sea, que no es lógico, o sea, debe ser, me indican por favor. Antes de que leamos allá, voy a leer el segundo punto. Dice, el Evangelio nos lleva a un proceso de renovación personal. Hay un crecimiento en el entendimiento y en el conocimiento. Hay un avance, un crecimiento en el entendimiento y en el conocimiento. El conocimiento, ¿qué es? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan conocimiento? ¿Qué es conocer? ¿Qué es conocer? Básico. No es una pregunta exegética, hermenéutica, no, apocalíptica. ¿Qué se les viene a ustedes por conocer? Saber algo, tener datos. ¿Cómo? Conocer, como tener información, ver. Haber visto, ¿sí? Conocer. O sea, tenemos una información por alguno de los medios que recibimos, ¿sí? Pero el Señor nos habla acerca también de entendimiento. Para eso está buscando Colosenses. Colosenses 1.9, no lo busques, se los voy a leer. Dice, Colosenses 1.9. Por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese creo que es uno de los textos también de una de las declaraciones. Pero me gusta muchísimo que el Señor habla acá de conocimiento, de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento nos trae datos, nos trae información, pero el entendimiento es cuando tú has aplicado esos datos que tú tienes.
esa información que tienes. Entonces, viste algo, fuiste testigo de algo, el Señor te presentó una verdad eterna, pero esa verdad tú la aplicaste, no la dejaste simplemente como una declaración de que algo religioso se dio en la congregación, en la predicación, y bueno, esto se suma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así, eso es abanderado. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces queda eso grabado, queda como un dato, queda como un conocimiento. Hay una información aquí, pero no lo llevaste al entendimiento. ¿Qué es lo que estás leyendo? Porque Pablo dijo en su momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le estaba pasando a él? ¿Por qué necesitaba declarar eso? ¿Cuál era la fortaleza? A Pablo no le dictaron ese texto. Él llegó a esa conclusión por una experiencia que tuvo. Entonces, ese entendimiento es al que el Señor quiere que nosotros lleguemos, ¿sí? Las experiencias, o sea, Pablo no vivió en un mundo diferente, él no estaba en un mundo paralelo. Lo que nosotros tenemos escrito aquí en la Biblia no vino del multiverso. No hay como Spider-Man que está en varios multiversos. No es el mismo Pablo, es la misma palabra. Está en nosotros, está en nuestro ámbito. La misma experiencia que él tuvo con el Señor nos permite a nosotros vivirla, pero ya con un adelanto más grande. Tenemos una verdad y una luz que ya hemos visto y hemos conocido. A los apóstoles les tocó pasar el mismo proceso para llegar a un entendimiento, Y la vida de ellos se formó para poder establecer lo que estaban entendiendo de parte del Señor. Ellos estaban formando la base de lo que nos iba a llegar a nosotros hoy como iglesia. Ahora sí leamos 1 Corintios. Ahí está. Eso, ahí está. Lo voy a ir leyendo aquí. Acá, me van siguiendo ahí. ¿Ahí ven? Míralo acá. Desde el 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mira, alguien que me lo ayude a leer, mi hermano Diego, ¿me lo ayuda a leer? Y léalo hasta el versículo 30, porfa. Sigan la lectura, porfa. Sigan la lectura. Y Señor, danos conocimiento y danos entendimiento. ¿Listo? Sí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y se dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Pero mi hermano, una pausa ahí. Dale. Pablo estaba enfatizando muchísimo la importancia de los miembros del cuerpo, de cada miembro. Yo lo veo,
yo lo estoy viendo casi como una charla motivacional, ¿sí? Pero motivacional en el correcto sentido. El entusiasmo, ¿sí? El enteos que tenemos. Y Pablo les está diciendo, vean muchachos, hasta el miembro que parece menos importante, ¿cómo dice ahí? ¿Qué parece? ¿Dónde está? Vamos en el 22. Antes bien, los miembros... El 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es como si les estuviera diciendo, mira, ¿tú piensas que no eres necesario dentro del cuerpo? O sea, tú de pronto que vienes y eres callado y dices, no, yo no puedo aportar. Pablo les está diciendo, la verdad, pueden ser los más necesarios. O sea, pareciera una charla motivacional que les estuviera dando Pablo. Sí, es motivacional. Les está dando motivos. Sí, en el correcto concepto, dar motivos. Les está dando motivos. Sigan el 23, mi hermanazo. Bueno, y aquellos, y aquellos del cuerpo Que nos parecen. que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con menos decoro. Con más. Con más decoro, perdón. Los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, hablando como un poco del desequilibrio, del entendimiento realmente que debe haber en el cuerpo. Claro. Entonces le damos más importancia a esto. Claro, no es que esto es nomás así. Venga, es que ustedes son los que predican. Venga, estos son los que tienen que estar bien, ¿sí? Pero los que sirven, no. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Se presentan muchas oportunidades, muchachos, entre nosotros para poner en práctica esto. De que hay personas que necesitan una ayuda, una compañía, una oración, un abrazo, una palabra, un cafecito. Y les digo una cosa, muchachos, muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del momento y la necesidad que está pasando la otra persona. Y pasamos por alto esto. Porque nos faltaba, quiero hablar presente de lo fuerte que somos hoy, porque nos faltaba afianzar vínculos. No compinches. Que mi mamá decía, eso es un compinche. Sino una amistad de verdad, un vínculo que edifique. Eso nos faltaba. Y nos dábamos cuenta a los 2, 3 meses que mi amigo estaba pasando una necesidad. ¿Qué cuerpo somos? Si no nos damos cuenta de eso. Pero todas esas falencias parten, muchachos, parten de las inseguridades, de los complejos que traemos de manera individual. Porque o no somos capaces de abrirnos y entender que somos un cuerpo y de decir, muchachos, necesito ayuda, necesito que oren por mí. Y el que me pide ayuda, yo voy a orar por ti. Esa frase típica, ¿no? Como la frase del negocio, no dejemos de negociar, no dejemos de negociar. No, yo voy a orar por ti. Pero resulta que ese orar por ti a mí me afecta. Porque si la persona que está a mi lado no está bien en el cuerpo, me va a afectar a mí. Por eso Pablo es tan incisivo en esto. Todos son importantes, todos, desde el que a nosotros nos parece que no es importante. Todos son importantes, desde el más pequeño
afianza identidad. No te sientas débil, que porque no estás haciendo lo que es visible, no digas que eso no es importante. Pablo los afianza, los está motivando, para que entendamos realmente la fortaleza que tiene un cuerpo. Entonces, no puede ser que a mí me gane más la pena, la vergüenza de yo contar lo que a mí me está faltando por afectar al cuerpo de manera negativa. Mi silencio puede hacer eso. Ojo, no estoy hablando de meternos y de inmiscuirnos y de venga, yo me echo la carga del otro. No es de empezarme a chismear, entonces venga, yo me meto en su casa. No, es el hecho de acompañarnos para que eso traiga edificación. Acuérdense que no se trata solamente de la persona, o sea, no se trata de mí, pero no es solo de mí. Se trata de ti, pero no es solo de ti. Que lo que yo diga, lo que yo exponga realmente traiga edificación. Que eso nos afiance, nos estructure. Entonces, ese equilibrio que es todo lo que está desglosando Pablo ahí, ese equilibrio ten la plena certeza que tú solito eres importante porque estás puesto en un lugar importante para que funcione todo un cuerpo. Lea ese versículo 27 muy despacio, mi hermana, despacio. Así, vosotros, coma, ¿sí? Bueno, sí. Venga, comamos. Tiene que comer. Bueno, ya ok. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, con mayúsculas, ¿sí o no? Sí. Y miembros cada uno en particular. ¿Miembros cada uno en qué? En particular. La particular. Bueno, Miembros cada uno. en particular. Si ¿usted cree que lo que a usted le está pasando, lo que le pasa el lunes no es tan importante? Lo que le pasa el martes, la angustia que le da cuando tenemos que pagar cuentas, cuando tengo un problema con mi pareja, cuando tengo un problema de mis pensamientos, de mis emociones que nadie sabe. ¿Usted cree que eso no es importante? Déjeme leer ese mismo Hágale, mi hermano. en esta versión, Hágale. Nueva Traducción Viviente. Sí. Todos ustedes, aquí estamos, Mm. en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, Cada uno de ustedes. para dar más claridad. Cada uno de ustedes. Listo. Vean, muchachos. Hasta ahí Pablo está poniendo un cimiento de identidad. Y se lo está diciendo no a cualquier iglesia. Se los está diciendo a una iglesia compleja, problemática. La que estaba ubicada en la ciudad de Corinto. No era cualquier iglesia. Una iglesia que tenía dones, tenía recursos, había manifestaciones del Espíritu, pero les faltaba afianzar una verdad estructural. Y en estos días que el apóstol Juan estaba hablando acerca de eso, de las iglesias de ese momento, que qué bueno que esas iglesias hoy ya no están. O sea, a nosotros no nos llega un comunicado de la iglesia de Tesalonicenses. No está. O sea, ¿qué pasó con esas iglesias? Fueron las iglesias que fundaron los apóstoles. O sea, fueron iglesias que fundó Pablo. Uno dice, la iglesia de Éfeso es para que dure toda la vida. Para que hoy tuviéramos una iglesia y vamos a ver, ahí el pastor Timoteo y el anciano más importante era Juan, imagínense. Juan el apóstol. Una iglesia que no tiene dónde tumbarse. ¿Dónde están esas iglesias hoy? Imagínense, chavo. ¿Ah? O sea, una iglesia de esas, ¿cuándo se desvanece? Y eso sin hablar de los miembros que nombra Pablo en Éfeso. O sea, una iglesia poderosa, una iglesia con un equipo hoy en día así, hoy, ¿cuánto perdura? ¿Cuánto podría alcanzar una iglesia con un equipo de esa manera? Muchas de esas iglesias no están. Muy estructurado y bien dotado completamente. Y hoy no están. Hoy no están esas iglesias. Y qué bueno que eso no está. Usted se imagina si con lo que está escrito, se está quedando grabado, ¿cierto? Está quedando grabado y monitoreado.
Mañana montado. Mañana montado. Adelante. O sea, si solamente con lo que tenemos escrito, todo lo que rodeaba el cónclave, todo lo que rodea. Ahora imagínense que existiera una iglesia de esas físicamente. ¿Qué referencia sería para el hombre? Para el hombre natural. Evangélico. Pero al Señor no le interesaba eso. Al Señor no le interesaba perpetuar una congregación. Porque Él no vino a eso. A Él le interesaba era perpetuar un cuerpo. Una expresión de Él. Al Señor no le interesaba perpetuar que la iglesia de Tesalonicenses perdurara hasta el día de hoy. Nosotros, muchachos, no sabemos hasta dónde podemos estar. Nuestra vida ministerialmente y eclesialmente se ha modificado. Y de varios de aquí, muchas veces. ¿Sí o no? Conocieron el Evangelio en una congregación y ustedes dijeron, de esta congregación no me voy nunca. Y estamos aquí. Hasta ustedes. Por eso se ríe. Con esto me jubilo. Yo decía, aquí me jubilo. Hasta que Cristo venga. Pero como al Señor le interesa perpetuar un nombre, una congregación, ni una misión, porque ese no es o sea, esa era la motivación. Si hoy en día existieran esas iglesias, ese sería el foco. Y no el cuerpo de Cristo, no la expresión del cuerpo del Señor. Nos enfocaríamos entonces en, venga, es más importante lo que estamos haciendo todos que lo que hago yo de manera individual. Entonces por eso al Señor le interesaba, listo, se afianzó estructuras en cada una de esas iglesias, en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto, en Antioquía, en Egipto, muchachos, las iglesias que se formaron en Asia, en la India, países que en este momento tienen un revuelto de dioses, de religiones, y allá los apóstoles viajaban meses a pie o en caballo o en camello para ir y sembrar y poner allí una mesa de edificación para sentarse con alguien a predicarle el evangelio. Increíble, impresionante. Y eso es lo que al Señor le interesaba. Entonces por eso no le interesaba que perpetuaran las congregaciones, le interesaba que perpetuara el cuerpo. Pero entonces Pablo les dice, vean muchachos de los Corintios, ustedes están fallando en varias cosas, y entre las que están fallando es que no están entendiendo la importancia que tiene la actividad individual que tiene cada uno. Si ustedes leen ahí los llamados de atención que el Pablo les hace a los que están cometiendo un pecado, muchachos, son pecados fuertes, graves en Corinto, en la iglesia de Corinto. Son pecados fuertes, o sea, no del chisme que robó, pecados pesados. Y él les está diciendo, eso está pasando porque usted no se está concentrando ni le está dando importancia a lo que usted es como persona. Yo tuve que aprender eso en este último año que nosotros hemos tenido como fábrica. Yo tuve que aprender eso, con lágrimas, muchachos. De desprenderme de darme valor por lo que piensan los demás, de darme valor para, o sea, muchas veces la forma jovial, carismática de ser mía era buscando la aprobación de otra persona. Y no, no digo que esté mal, o sea, yo soy buena persona. Pero ese ser buena persona, yo ya entiendo que no está para que otro me reconozca, sino porque está para yo edificar a la iglesia que el Señor puso entre nosotros. No para yo ser reconocido. Si soy reconocido es para que Él sea glorificado. Ayer fue un día muy bonito para darme cuenta de eso, del concepto que las personas tienen de mí. Y varios conceptos me sorprendieron, muchachos, de verdad, me sorprendió. Varios de ustedes escriben muy pastoral, escriben como pastores. La gloria del Señor te resplandezca. De los que están conectados también me escribían muy todos pastoral y yo estaba haciendo bien la tarea. Pero fue muy bacano como leer eso y como que reencontrarme con eso otra vez, porque ya
¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo estaba en un péndulo donde todo era mi Señor, mi amado, todo lo hizo por mí? Luego estaba al otro lado de el Señor es un jefe que da órdenes. ¿Se acuerdan que está al otro lado? Bueno, el Señor está bajando ese péndulo y me está centrando en entender el valor que tengo como persona, pero porque pertenezco a algo más grande de lo que yo soy. Eso me ha tramado muchísimo. Hoy vi otra vez el video del pastor que se atrevió a decir la verdad a Julio Melgar. Y ustedes saben lo que sucedió alrededor de la muerte de Julio Melgar. Julio Melgar, el cantante que murió de cáncer, muy reconocido, no quiero no dar por obvio las cosas. Entonces mucha gente, reconocidos, cantantes reconocidos y predicadores oraban. No recibimos un no por respuesta. Tú eres sano. Otro decía, tú vas a ver tus nietos en esta misma tarima. Tú vas a ver tus nietos en esta misma tarima adorando al Señor. O sea, como si profetizando de que va a haber mucho tiempo. Y hubo un pastor, digo, yo estaba allá arriba en un congreso, creo que el congreso se llamaba Todos por Julio, algo así, Todos por Julio se llamaba el congreso. Y él estaba allá arriba, y yo estaba allá arriba y no sabía cómo bajar acá, pero necesito decir algo. Y él dijo, vea, le dijo a Julio, Juan el Bautista, cuando mandó a preguntar que si él era el Mesías y le trajeron la información de díganle lo que está pasando, para él fue suficiente, como el potencial que él era se había entregado totalmente. Y Juan el Bautista supo que podía morir porque el propósito que se estaba cumpliendo en Juan trascendió su vida, que trasciende hasta el día de hoy. Y se lo dijo a Julio. Él se arrodilló al frente de él y le dijo, Julito, tu vida, lo que tú has sembrado entre nosotros, está trascendiendo tu vida misma. Que tú puedes morir, pero el legado que tú dejaste está por encima, porque no es por ti, sino por lo que la iglesia, por lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Fue de las oraciones pues, que se ven en internet, fue el único que le dijo algo, muchachos, coherente. Sin idolatrar la estructura de esto es una iglesia y está por encima de la iglesia que lo que tu vida pueda trascender. Porque es más importante lo que podamos orar en una tarima que decir la verdad del Espíritu en ese momento. Julio estaba muy grave, yo no sé cómo oraban ellos para decir que se sanara. Tuviera mucha fe. Pero, chami, ignorantes, incoherentes, como está diciendo Alan. Pero cuando tenemos ese conocimiento y lo llevamos a ese entendimiento, muchachos, nuestra vida de verdad se regula, porque la idea no es tragar entero, no es leer por leer. Y el Señor nos ha dado a nosotros ya una inteligencia espiritual que cuando nos acercamos a un texto como estos, fíjense en ese texto 27, muchachos, no sé cuántos lo tenían presente, yo no lo tenía presente. Vosotros pues, que sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hablando de la individualidad. Pero ahora el Espíritu nos da a nosotros la inteligencia para poder entender eso. Después de que Pablo asienta esa base, suelta los otros. Mi hermano, lea del 28 al 30. Vea, después de que Pablo asienta esa base, suelta esta otra fuerte. ¿Cómo dice? Es muy tremenda. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Fíjense que aquí el Señor está poniendo un orden. Está poniendo un orden. Ajá. Y eso es importante. Dice, primero ¿a quién? Apóstoles. Siga. Luego profetas. Lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Tan lindo lo que hablamos esta semana en la mesa del don de lenguas. Y lo he tenido, muchachos, en la mente. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque tiene que ver con el valor que nosotros le damos, el valor que nosotros le damos al Evangelio, que nos estructura nuestro espíritu. Si nosotros no tenemos confianza de la eternidad que tenemos, cualquier don que el Señor nos haya entregado, lo vamos a menospreciar. Cualquier don. Sea un llamado de maestro, de pastor, de apóstol, de profeta. Lee el mensaje El de Johan.
Dice, cuando no estamos comprendiendo al Señor, las emociones suplantan la sabiduría del Espíritu. Tómele foto a eso. Tómele foto. Déjelo ahí. Las emociones suplantan la voz del Espíritu, total, cuando no lo entendemos. Porque entonces acudimos a nuestro parecer, Palabras de Alejita ahorita en la reunión. No me digas. Porque actuamos según nuestro parecer y no lo que el Espíritu está poniendo en nuestro corazón. Pero resulta que nuestro parecer tiene que ser formado, muchachos, desde nuestra individualidad, lo particular, lo que me está sucediendo a mí en el día, es importante. Yo soy importante porque el Señor me está ajustando en una medida para que lo que Él está engranando tenga efectividad para la eternidad. Yo no sé si usted puede morirse hoy y saber que lo que usted hizo en su vida está trascendiendo su muerte. ¿Por qué no nos hemos ido de esta tierra? ¿Ya estamos listos para que nuestra vida trascienda nuestra muerte? ¿Ya estamos listos para eso? El 29, mi hermanazo. O sea, si todo lo que yo soy, todo lo que expresó Gerson en su vida, muere conmigo. O sea, hasta ahí fue o sea, esa fue toda la vida de Gerson. Pero resulta que en su muerte sí dejó un legado, sí dejó una siembra del Espíritu en las personas que lo rodearon. Por lo menos en mi esposa. Por lo menos. Se seguirá hablando de Gerson después de que muera. ¿Y qué se hablará? ¿Qué se hablará? Por ahí un muchacho que está hablando de, bueno, ¿qué quieren que digan en tu lápiz? Muchachos, eso es importante, ¿no? O sea, ¿qué van a decir? Qué pena. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ahí sí cuenta el qué dirán. Ahí sí. O sea, cuando yo ya no esté en esta tierra, ¿qué es lo que quedó sembrado del Espíritu a través mío? Pero entonces, entendiéndolo desde esa base, muchachos, nosotros con el fundamento del Evangelio que ajusta nuestra identidad, que ajusta nuestro proceso de restauración de todo lo malo que pudimos haber recibido de este sistema del mundo, que nos hace meternos más en emociones que en entender la voz de Dios. Entonces, recibamos estas palabras de Pablo. No sé si podemos tener, no es el mismo sentido, es un espíritu más pesado, es un espíritu más denso. Creo que a nosotros se nos demanda más, porque Corinto era una iglesia que estaba como poniendo los primeros cimientos de la iglesia. Nosotros ya llevamos más de 2000 años con esos cimientos de la iglesia. Se nos demanda más. Entonces, cuando Él suelta eso, Él le dice, muchachos, vea, créanse en el cuento. Algunos de ustedes tienen una función apostólica, otros tienen una función profética, otros tienen una función de maestros. Y yo creo que en todas esas características el Señor nos incluye a todos acá. Sí, no está pastor, pero bueno. Los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Muchachos, los que ayudan, tan bacano eso. Infravalorado. No, Chami. Aquí en esta sala hay dos personas que tienen el don de servicio. Tienen el don de servicio. Como ninguno de nosotros la tiene. Aquí en este salón. Venga, me va a regalar agüita, porfa. Esa es una. A ver qué. Pongan en función el don. ¿Quién está La que traiga el agua es una. No porque no tenga. No, porque tenga el don. Pero seguro las otras dos personas casi se Claro, tira. Sí. Muchachos, tan rico eso que, pues por lo menos la mayoría de nosotros saben quiénes son. Saben quiénes son. Porque eso no se puede esconder.
no me puedo esconder y es tan valioso. Y eso es tan valioso. Eso es tan valioso. Y los que administran, ay, los que administran están de último. Ojo con ese título, los que administran, ¿no? Tremendo. Uf, Tampoco espiritual ser esa palabra. no. En estos días hablando con un amigo, Tan eclesiástica. fíjate, hablando con un amigo que también es hijo de pastor, me preguntó, ¿usted qué está haciendo? Y yo le dije, el Señor nos permitió administrar una pequeña congregación. Y me dijo, ¿administrar o pastorear? O sea, enseguida acomodándolo a, claro, de una. A la parte humana. Claro. Toca decirle sí, pastor, para no. Yo le dije, bueno, en términos como tú y yo lo sabemos, dale, vamos a decirlo pastorear. Por eso de pronto no puede estar la palabra pastor ahí. Porque la verdad, este es un tema, el tema de administrar es tan importante, o sea, porque él decía, primero apóstoles, pero muchachos, todo es tan importante, todo encaja de una manera muy fiel, muy justa en su medida. El 29, mi hermanazo. No falta el don del- Ah, sí, pues los que tienen don de lenguas que también lo nombraban. ¿Alguien quiere hablar en lenguas? Alan, ahorita nos hablas en lenguas. Dice el 29. 29, mi hermanazo. Dice, ¿son todos apóstoles? Vean, escuchen esto. Escuchen esto. Dice, ¿son todos apóstoles? Espere, mi hermano, vea. Ok. Esta parte Pablo la pone como pregunta. Como un interrogante. ¿Cómo es que dice? Retórica es la ¿sabes qué? Si es retórica, porque pone a funcionar el cerebro inmediatamente. O sea, no lo podemos dejar por sentado. No, exacto. Si Pablo lo pone de una en pregunta, o sea, si una pregunta sencilla, ¿qué hora es? Todos enseguida, ay, ¿dónde podemos ver la hora? O sea, enseguida se pone en funcionamiento. Quiero que tengan ahí ese concepto para que lo alimentemos. Termine, mi hermano. Lea hasta el 30, por favor. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Vean, muchachos, hasta ahí, mi hermano. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Este despertar con esas preguntas, el cuestionarnos, el preguntarnos, el ajustarnos, muchachos, es tan necesario. No comamos entero, en serio. O sea, no demos por sentadas las cosas, porque nos perdemos de verdad una riqueza poderosa. Poderosa. José, no dejes de preguntarte de verdad qué pasa, qué es lo que estábamos hablando ahora, el porqué de todo lo que a mí me pasa. Porque el Señor permite las cosas que hoy estamos viviendo. O sea, tu vida hoy es un resultado de tus pensamientos, ¿sí? De tu concepción de la vida. Pero es inevitable también entenderlo o engranarlo de que la vida que tú tienes hoy, el Señor la está ajustando. La está poniendo a la medida que Él necesita para que puedas operar. No puedes comer sin preguntarte, o sea, no te puedes pasar por entero tu vida. Porque estamos precisamente en esta ciudad, en este tiempo, en esta fecha, en esta época. No podemos dejarlo pasar como que, sí, es que a mis papás les plació y ya por eso nací acá. Yo me cuestioné mucho tiempo eso. Y en muchos momentos el Señor me dio respuesta. Porque el significado de mi nombre significa nacido en tierra extraña. Significa el extraño. Casa muy bien con mi horóscopo. Bien. Yo soy Géminis. Y las características de Géminis son súper raras. Pero el significado de mi nombre es el extraño, nacido en tierra extraña. Entonces, yo decía, Señor, ¿por qué permitiste que mis papás estuvieran? Claro, entonces yo le pregunté a mi papá, ven, ¿y por qué me pusiste Gerson? No, es que el hijo de Moisés se llamaba Gerson. Entonces quería ponerme un nombre bíblico. Sí.
Lo puse. Pero cada vez lo entiendo más. Porque a mí me llevó a cuestionar eso. O sea, si el Señor me sacara de mi entorno en este momento y me pusiera de una vez en otro lugar, yo sabría qué hacer. O sea, si mi propósito está claro en lo que yo soy hoy, si me sacara de mi entorno, así milagrosamente, pum, y me puso, no sé, en Egipto, no sé, en otra parte donde no hay nada, yo sabría qué hacer. ¿Cómo? Eso, así, como Felipe, tal cual. O sea, yo tengo claro cuál es mi propósito. Mi propósito, entonces, está supeditado por lo que me rodea. Cambiaría, sí. Muy bueno. ¿Cambiaría? Entonces, ¿yo para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? De mi vida. Entonces, cuando yo pongo el conocimiento y el entendimiento y eso engrana todo lo que yo he escuchado, lo que tengo en mi mente y lo pongo en práctica, eso me moviliza inevitablemente. Por eso Pablo lo pone en pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan? Porque eso nos moviliza. Entonces, claro, cuando yo ya voy entendiendo, entonces yo ya me empiezo a cuestionar. Cuando tengo el entendimiento, venga, yo esto no lo estoy haciendo. O esto lo estoy haciendo mal. Yo en esto necesito ayuda, en esto cojeo. Y muchachos, tan sabroso esto que las respuestas no las encontramos de manera individual. La ayuda no la encontramos de manera individual. El soporte no lo encontramos de manera individual. Por eso tiene que haber un equilibrio en las dos cosas. Yo entender quién soy, entenderme, valorarme. Como tú decías, Diego, o sea, cotizarme, o sea, soy valioso de verdad. Y eso lo tengo que engranar con lo que está pasando en lo que a mí me rodea. Por eso me sorprendió o me despertó algo en el espíritu cuando Jackie dijo, a mí eso me llama la atención, para mí eso me ha servido. Claro, si te sirve a ti, tráelo de inmediato, o sea, macéalo, madúralo, mastícalo, tráelo al entendimiento, movilízalo y tráelo al cuerpo porque eso va a traer edificación al cuerpo. No te puedes quedar tú solito con un entendimiento, te indigestas. El Señor necesita eso, que nosotros traigamos todo y ténganlo por seguro, muchachos, nadie es un sobrante, nadie es un saldo. El que todo el mundo rechace te lo doy a mitad de precio. No está metido por allá como voy a poner otro ejemplo, pero después me regaño. Pero vea, ese dinamismo espiritual, esa dinámica espiritual, nos fortalece y nos lleva a una madurez. El individuo sano tiene una visión transformada por la luz de la verdad. Y aquí saqué este proverbio gobernante, como dice el apóstol. Ya casi me parezco al apóstol. Sin transformación continua, el crecimiento se estanca y se proyectan heridas al cuerpo. Sin transformación continua, el crecimiento se estanca y se proyectan heridas al cuerpo. Pablo, muchachos, todos son importantes, todos. Piense cada uno en sí, piense. Sane, ajuste lo que tenga que ajustar. Primero usted como persona, luego ajústelo usted con su pareja, luego ajústelo con su familia. Ese es el orden, muchachos, ese es el orden. La Biblia lo dice, en cuanto esté en tu capacidad, está bien con todos, procura estar bien con todos, en lo que puedas. Pero que no se te llame la atención de cuando, mira, yo te puse a ti, a tus hijos, y tú ni siquiera les hablaste. Ellos nunca supieron qué pasaba contigo, en tu espíritu, nunca. Ese es el orden, muchachos. Ustedes, primero como persona, luego con su pareja, luego su familia. Póngalo en orden. Varios de los que estamos sentados aquí, nos tocó sanar heridas estando aquí en el cuerpo, sin resolver cosas que traíamos. Y se traen las heridas en el cuerpo. Se traen. Esta es la iglesia que nos tocó, con heridas. Para eso está la gracia del Señor. Y para eso está el cuerpo.
pareciera que fuera como un ideal, ¿cierto? Como un ideal. Pero llegamos heridos. Todavía valemos a fe. Pero para eso está el cuerpo. Mi hermana Jackie. No, bueno, no, quiero hablar algo. Ay, pero ¿está grabando? No. Pues si quieres ahorita. Sí. Listo, hágale. Si quiere, ahorita tenemos una detrás de cámaras. Dale, ya voy terminando. De los puntos que tengo aquí anotados, vimos dos. Uno, el Evangelio como fundamento de identidad y el proceso de renovación personal. Solamente esos dos. Pero Pablo ajusta de una manera como tan linda, lleva a los corintios de una forma tan poderosa en el entender lo que pasa en el cuerpo. Mi hermano, lea ahora sí el 31. Espere. Tenga el aire ahí. Quiero que en este momento visualicemos la carta de los Corintios como si ellos la estuvieran leyendo por primera vez. Pablo no escribía ni con títulos, ni con números de versículos, ni con números de capítulos. Eso lo hicieron los traductores don Casiodoro Reina y don Valera. Ellos hicieron eso para poder tener un entendimiento. Nosotros tenemos una Biblia con gafas, con una óptica humana, realmente. O sea, lo que tú lees aquí de versículos, pues Pablo no escribía así. Capítulo 1, versículo 1, salutaciones. No, él escribía de corrido, ¿sí? Y quiero que lo visualicemos en este momento. Procure ahí en su Biblia, o lo que está leyendo aquí en pantalla, procure mentalmente borrar el título y los capítulos y los numeritos de los versículos, ¿sí? Y lea ahora sí el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Otra vez, repita esa última parte. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y eso tiene un punto seguido. ¿Cuál es el punto seguido? Capítulo 3. Si es de corrido, Sí. no para. No hay capítulo 13. No, hay versículo 1. no hubo un espacio de tiempo. Ahora sí le puedo hablar de... No hubo un espacio de tiempo de venga, ya les escribí hasta el capítulo 12, ahora les voy a mandar el 13. Sí, ya vengo. Y Pablo les dice, todo esto, muchachos, el cuerpo, los profetas, el hablar en lenguas. Él les dice, procuren los dones mejores, procuren, oren por eso. Y él les dice, mas yo os muestro un camino más excelente, punto seguido. Si yo hablas en lenguas, humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese fe, si fuera un apóstol, si fuera un predicador, si fuera un maestro, si fuera un buen administrador, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso. Estos textos los encasillamos solamente para una boda, un matrimonio. Casi siempre se lee cuando está sucediendo, y no está mal, o sea, hagámoslo. Pero pareciera que los encerráramos en el amor de una pareja. Esto es mucho más grande. Esto es mucho más grande. El amor que expresa el Señor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Yo amo a mi esposa y soy capaz de dar mi vida por ella, pero me irrita. Me irrita. El amor de Dios dice, no se irrita.
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así nos necesita el Señor, muchachos, así. Así. Y eso sí lo podemos hacer. Ese ideal sí lo podemos alcanzar. A la iglesia podemos llegar con heridas, podemos llegar. Para eso está la gracia. Pero este ideal sí lo podemos alcanzar. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esta semana que lo leímos con Vale, esto me pegó una ajustada, muchachos. Una ajustada muy brava. De entender claramente el amor del Señor, el amor del Señor. Y lo importante que es que nosotros podamos ser rescatados, podamos ser transformados en esa verdad, Quisiera desglosar cada uno de esos textos, los versículos de ese Corintios 13. Pareciera que fuera como un capítulo metido, porque el capítulo 14 vuelve a hablar otra vez de los dones, de la profecía. Pero no es incoherente. No es incoherente. Y Pablo lo pone muy majestuoso y dice, todo esto de nada te servirá, de nada. Y no es ese amor de ese cosquilleo que tú sientes de, ay, qué lindo, qué bonito, no. Es el amor que transforma, que te confronta, que duele, que irrita, pero el amor supera todo eso, que te permite estar cara a cara, pero entonces conoceré como fui conocido. Tan lindo eso, como fui conocido. No lo que yo pensaba de mí, no la palabra que puedes recibir de compañeros, de líderes, de maestros, de circunstancias que me hacían sentir mediocre, que me hacían sentir que no daba la talla, que algo faltaba siempre. No, sino como de verdad fui conocido, como de verdad fui conocido. Padre, atraviesas todo, lo atraviesas, papá. Cuando pensábamos que habíamos llegado a un punto,